Amén. Así que queremos compartir con ustedes una palabra allí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Gloria a Jesús, una palabra que el Señor ha estado inquietando nuestro corazón en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Recuerde la oración en la mañana. Amén. A las 6 de la mañana estamos orando aquí en la iglesia. Y creemos, hermanos, tenemos la convicción de que a través de la oración Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Porque donde nuestra palabra no llega, la oración llega. Amén. Donde quizás nuestros recursos no llegan, la oración siempre llega. Amén. Así que tranquilo, estemos orando y estemos bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Le dije Romano 3:23. Amén. No era Romanos 3:23, pero igual. Estoy aprendiendo a usar este aparatito. No hay que modernizarse. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Podemos decir, por cuanto todos pecamos, amén, estamos destituidos de la gloria de Dios, o estábamos destituidos de la gloria de Dios, amén. Pero en realidad lo que quería compartir con ustedes es un versículo muy conocido, que la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Qué más dice? Ayúdeme. Amén. Que están en los aires. Amén. Gobernadores de las tinieblas y cosas grandes. Amén. Cosas realmente fuertes que nosotros muchas veces no nos imaginamos que hay a nuestro alrededor. Y gloria a Dios que no las podemos ver. Gloria a Dios que el Señor nos cubre los ojos, ¿verdad? Para que no podamos ver el mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor, si no estaríamos horrorizados. Amén. Alguien que tuvo una experiencia tremenda, ¿verdad? Lo que es el plano espiritual, nos decía, hay una realidad de lo que vivimos acá, de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero también hay una realidad espiritual. O sea, decía, hay un mundo paralelo a este mundo material, hay un mundo paralelo espiritual que se mueve y es muy fuerte. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos advierte y nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Quiere decir que no es una batalla o no es una lucha personal, ni es una lucha física, sino que es una lucha espiritual. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes esto en el libro de Romanos 3:23, lo que hablábamos? ¿Por qué se genera esta lucha espiritual? ¿Por qué viene esta lucha espiritual? ¿Y por qué decimos que es espiritual? Porque nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Amén. Porque aunque vivimos según la carne, dice el apóstol Pablo, lo que nos rige es el Espíritu Santo y el que nos dirige. Amén. Entonces, ¿por qué comparto esta palabra? Porque al ser una lucha espiritual tenemos que entender a través de lo espiritual. Amén. Si bien dice la palabra a través de este texto, no lo digo yo, lo dice el texto, que como todos pecaron, ¿quiénes son todos? Todos pecamos. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que entender cuál era nuestro destino. ¿Cuál era tu destino? Estabas muerto en delitos y en pecados. No tenías vida. Porque aunque caminabas por la calle, ibas a trabajar, te vestías, te calzabas, te reías, tenías amigos, tenías familia, pero tu espíritu estaba muerto. Amén. Porque si no tenemos comunión con Dios, estamos muertos.
No existimos, no tenemos la vida de Cristo. Y si no tenemos la vida de Cristo, no tenemos nada. Por eso cuando cantábamos esa adoración, majestad, dice, tu gracia me alcanzó tal cual soy. ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Te encontró muy perfumadito, muy sentadito, muy arregladito? O tal vez te encontró como el endemoniado gadareno, dándote contra las paredes y bueno, y no sabiendo qué hacer con tu vida. Pero allí dice, su gracia me alcanzó tal cual soy. Que Él no miró cómo éramos. Su gracia nos alcanzó. Su gracia nos llamó. Amén. Tal cual éramos. Y dice, estábamos muertos. Quiere decir la palabra del Señor allí en el libro de Colosenses. Quiero que compartir con ustedes la palabra. Amén. Libro de Colosenses, usted sabe que yo le hago buscar por toda la Biblia. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo... Gloria a Dios. Versículo 14. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, nos dice que contra nosotros que había un acta, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra, amén, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quiere decir que usted y yo, había en nosotros una sentencia ¿de qué? De muerte. Amén. Un decreto de muerte. ¿Pero por qué? Quiero que usted vaya entendiendo hacia dónde lo quiero llevar. ¿Por qué había un decreto de muerte? ¿Porque Dios nos había destinado a la muerte? ¿Porque Dios había destinado al hombre a la muerte? No, porque el hombre eligió la muerte. El hombre eligió el pecado. El hombre trazó su destino. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios lo había creado con un destino eterno y con un propósito eterno en él. Pero como también nos dio el libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo, el hombre eligió lo malo. Entonces, ¿qué pasó? Decretó sobre él la muerte y nos separó de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, había sobre nosotros un decreto de muerte. Amén. En contraposición a eso, lo que les decía anteriormente, Dios nos había creado, como dice el apóstol Pablo, por Él y para Él, para que vivamos con Él y tengamos comunión con Él. Ahora entendamos que hay propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos entienden eso? El propósito es de Dios y el apóstol Pablo dice que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Que la imagen de Cristo sea restituida en este cuerpo pecador. En este cuerpo que se ha alejado, en este cuerpo que estaba muerto en delitos y en pecados. El propósito del Espíritu Santo es que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Que usted refleje a Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Porque esto es una lucha espiritual. Del enemigo destruir tu alma y de Dios que la imagen de Cristo sea formada en tu vida. No es una lucha que se puede ganar a través de la palabra, ni se puede ganar a través de las obras. Es una lucha la cual se debe pelear en el Espíritu. Y necesitamos ese espíritu para entonces poder batallar contra todas estas cosas que se levantan en contra de nuestras vidas. Amén. El mismo libro de Colosenses, amén, dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Cristo nos resucitó de la muerte. Pero hay algo más importante
que dice más adelante. Dice que nos sentó y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea que el Señor no solamente nos sacó de donde estábamos, sino también nos puso en un mejor lugar. La palabra dice que habíamos sido destituidos. ¿Quién es destituido? Yo nunca fui destituida de reina de la primavera porque nunca fui. Ni reina de la belleza tampoco porque nunca fui. Amén. ¿Quién es destituido? Alguien que alguna vez estuvo en un lugar y al perderlo baja de categoría. Quiere decir que usted y yo un día fuimos la gloria de Dios. El hombre un día fue la gloria de Dios. Por el pecado fue destituido. Pero dice esta palabra que por su amor y por su misericordia el Señor nos amó y nos rescató. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos han podido entender el amor de Dios? ¿Cuántos han podido entender que éramos inmerecedores del amor de Dios? Dice, aún estando muertos. ¿Quién se acuerda de un muerto? Las pocas veces que he ido al cementerio a visitar la tumba de mi abuela, muchas veces observo, ¿no? Y aquellos que quizás alguna vez por ahí han ido a algún entierro, ¿verdad? Me llama la atención, dice, siempre vivirás en nuestro corazón. Y una tumba que hay unos pastos así, nadie más se acuerda del muerto, quedó ahí, ¿verdad? Ah, sí, cierto, sí, mi abuela que se murió hace como 40 años. ¿Quién se acuerda de un muerto? Amén. Pero dice la palabra que aún nosotros estando muertos, el Señor nos amó. Amén. El Señor nos amó y no solamente que nos amó, sino dice la palabra que nos dio vida. Amén. Dice, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo estar sentados en lugares celestiales. Por eso, hermanos, el enemigo sabe que el Señor nos ha destinado a lugares celestiales. A lugares altos. Amén. A lugares altos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el lugar que el Señor nos ha dado. Ese es el lugar que el Señor como iglesia quiere que nosotros entendamos que tenemos que estar. Pero usted sabe que el enemigo tiene un plan. Un plan que anda por bajo cuerda. Amén. Un plan que a veces nosotros no conocemos. Porque dice la palabra que a veces las artimañas del enemigo no las conocemos, no las entendemos, porque él trabaja en lo secreto. Amén. Entonces el plan del enemigo que es robar, matar, destruir, llevarte a lo profundo. Recordá, el Señor te quiere llevar a lo alto. Dice, en los lugares celestiales. Amén. Por eso decimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y hay espíritus que se mueven en la iglesia. No se asuste. Mira al que está a su lado. Amén. Diga, vos sos de Dios. Vos sos de Dios. Amén. Pero a veces, hermanos, hay cosas que no son de Dios. Y como el enemigo quiere robar, quiere matar y quiere destruir, dice la palabra que Él les manda espíritus engañadores. Pero los espíritus engañadores, hermanos, no son los macumberos, no son, no. Aunque esos son otros espíritus engañadores, principados y potestades, que dice la palabra, que después vamos a estar hablando de eso. Amén, lo que son los principados, las potestades y todas esas cosas. Amén. Pero cosas que en este tiempo como iglesia nosotros tenemos que entender. Espíritus engañadores. Y no se manifiestan, hermanos, de manera visible allí con cola, cuernos y todos colorados. Porque a veces nos parece que el diablo se nos va a presentar así. A veces son en pensamientos, en pequeñas cositas que van llenando nuestra mente. Espíritus engañadores. ¿Qué es un engaño? Lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Qué es un engaño? La Biblia dice, pero yo no creo que sea tan así. Espíritus engañadores.
Como quizá alguno le habrá dicho hoy, espíritu engañador, ay, ¿para qué vas a ir si está lloviendo? Anda a la tarde. Y a la tarde llueve más todavía y está más lindo para hacer torta frita y nos quedamos en casa y hacemos unas tortas fritas y lo escuchamos por la radio o lo miramos por internet. Si total es lo mismo, es igual, es la misma prédica, las mismas alabanzas. Vamos a quedarnos en casa. O aquel que le dice el espíritu engañador, no ofrendes tanto, no diezmes tanto, porque si diezmas después no te va a alcanzar. ¿Cuánta gente que dice, es que si diezmo después no me alcanza? Espíritus engañadores, no te viene de cola, de cuerno y colorado, pero muchas veces te engaña. Ah, no te comprometas tanto, pero primero está la familia primero, porque es lo primero que Dios nos ha dado, gloria a Dios. Primero está Dios, dice en el principio estaba Dios, y después creó a Adán y Eva y a toda la familia. Hay gente que dice, no, lo primero es mi familia. Si mi familia viene a comer, no puedo ir a la iglesia. Si es el cumpleaños, perdonen, amén, perdonen. El Señor me habló en estos días. Yo decía, Señor, a mí no me gusta hablar de estas cosas, Señor. Y el Señor me dijo, tenés que incentivar a los hijos a que sean buenos cristianos. Malos cristianos no necesitamos mucha preparación. Malos cristianos simplemente cerramos la Biblia y hacemos lo que nos parece y ya está. Pero yo creo que acá tiene que haber buenos cristianos, buenos hijos de Dios, que se quieran ir al cielo. Amén. Y es el cumpleaños de tal, hermano, y tengo que cumplir, vio cómo es la familia. Y bueno, hermano, ¿qué le voy a decir? ¿Vio? ¿Usted me entiende? Y sí, yo le entiendo, pero bueno, ¿verdad? Cada uno sabe el lugar que tiene que ocupar. Espíritus engañadores, no te metas tanto, no ores tanto, no busques a Dios. Mirá que después viene la cosa brava. Espíritus engañadores, no te aparecen de cuerno, ni de cola, ni se te ponen colorados, pero espíritus engañadores que confunden. Espíritus engañadores, y como aquí en la iglesia tenemos muchos jóvenes, yo quiero compartir también algo con los jóvenes, amén. Prepárense, ahí les va. Al joven muchas veces le dice, porque yo, aunque usted no lo crea, alguna vez fui joven también, amén. Aunque no se note, pero alguna vez fui joven. Al joven le dice, vos tenés tiempo de buscar de Dios. ¿A cuántos padres, a cuántas madres le he escuchado decir, es joven, se tiene que divertir? Ay, bueno, y tiene que probar, y bueno, mi experiencia no le sirve. Claro que no le sirve su experiencia, pero su palabra siempre tiene que estar, su alerta siempre tiene que estar, amén. El joven dice, soy joven, tengo tiempo y después voy a buscar a Dios. Decía un joven, cuando ya sea viejito y me jubile y esté para la pesca nada más, entonces ahí voy a buscar de Dios. Quiera Dios que tenga tiempo todavía, amén. Y el joven muchas veces dice, bueno, soy joven, me tengo que divertir, ¿verdad? Me tengo que divertir, y por ahí la palabra de Dios le llega, le suena como el despertador. ¿A cuánto le suena el despertador y lo apagan? Y dicen, 5 minutos más. Y esos 5 minutos más se convirtió en 1 hora, 2 horas y ay, me dormí para ir al trabajo, me dormí para el liceo. Algunos me dicen, puse el despertador a las 10 y no me sonó, me dormí. Yo le digo, uno se duerme a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7 como mucho, pero no a las 10 de la mañana. A algunos les suena el despertador, la palabra los despierta, la palabra los inquieta, pero apagan el despertador 5 minutitos y se vuelven a quedar dormidos otra vez. Y volvemos a los espíritus engañadores. Sos joven, tenés tiempo, después, cuando te cases, cuando forme tu familia, ahí entonces empezá a buscar a Dios. Sos joven, divertite, viví la vida loca, como dice uno por ahí. Hacé lo que te parece total para buscar de Dios. Hay tiempo. Pero ¿sabe lo que dice el libro de Eclesiastés para los jóvenes? Amén. Dice el libro de Eclesiastés que debemos buscar a Dios. Dice, acuérdate, joven, de tu Creador. ¿Cuándo? Cuando ya seas viejo. En los días de tu juventud. ¿Antes que qué? Que vengan los días malos. ¿Cuántos mayores no han tenido que pagar
un pecado o un error de la juventud. Que si dijeron, si se me volvería a dar, no lo hago. Miro y no lo hago. Por eso es que la palabra nos advierte, dice, joven, cuídate ahora, para que cuando llegues a esta edad, a esa edad, a esa edad, a la edad de Juan con 86 años, 87 Juan, como 90 por ahí, menos, cuando llegues a esa edad no digas, ay, cuántas metidas de pata me mandé, cuántas cosas que hice mal, cuántas cosas que me podría haber evitado. Dice la palabra, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ello contentamiento, porque quizás no he buscado a tiempo a Dios. Dije, después, más adelante, en otro tiempo, cuando sea más grande, cuando sea maduro, después que estudie, después que me case, después que... No, dice antes, porque la palabra del Señor siempre nos advierte antes. Porque para los jóvenes también la lucha no es carnal, sino que es espiritual. Porque hay un mundo que bombardea, porque hay un mundo que quiere atrapar, porque hay un mundo que quiere confundir. Y dice el Salmo 119 una palabra que a mí me ha bendecido mucho durante toda mi vida. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Donde quiera que vaya, la palabra de Dios me alumbra. Donde quiera que vaya, la palabra de Dios me guía. Donde quiera que esté, la palabra de Dios me alumbra. Qué bueno es que nosotros como hijos de Dios y aún los jóvenes puedan tener la palabra de Dios como su guía. La palabra de Dios como quien guía y como quien encamina sus pasos. Dice la palabra del Señor que cuando ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas, no vamos a errar jamás. Yo hace 20 años que estamos viviendo en Montevideo. Amén. Y quizás a veces, mire, me he extraviado un poquito, pero no me he perdido. Como para decir, no sé ni dónde estoy. Amén. Y la palabra de Dios hace lo mismo nosotros. A veces podemos quizás dar un par de pasitos, ¿verdad? Desviarnos un par de pasitos, pero como tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, volvemos nuevamente a ubicarnos y nos encaminamos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Los espíritus engañadores te dicen que la Biblia pasó de moda. No leas la Biblia porque es muy difícil. La Biblia es para los viejos. La Biblia es para los que predican. La Biblia es para los maestros. La Biblia... No. Dice que la Biblia es la lámpara que me ilumina. La Biblia es la luz que me ilumina cuando yo no sé para dónde voy. ¿Cuántos se han encontrado sin saber en lo espiritual para dónde ir? Sin saber qué pensar. Y cuando vamos a la palabra de Dios, qué bueno, porque Dios nos ilumina, Dios nos encamina y nos dice, por aquí tenés que ir. Amén. Espíritus engañadores que muchas veces nos quieren desviar de los propósitos de Dios. Ahora, los propósitos de Dios, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano. Recuerden que hablamos un día de la eternidad de Dios. 36 años antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos había destinado para que andemos en buenas obras. Quiere decir que lo que nosotros estamos viendo hoy en el mundo no es para lo que Dios nos creó. Por eso hay mucha gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay tantas muertes? Si Dios existe, ¿por qué tantos inocentes mueren? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos creó para buenas obras. El hombre se aleja del propósito de Dios. El hombre se desvía de la palabra de Dios y entonces hoy nosotros vivimos como vivimos en este mundo. Nosotros no, porque hemos sido resucitados con Cristo y estamos en lugares celestiales. Dígale que está a su lado, está sentado en lugares celestiales.
No fuiste creado para cualquier cosa. No fuiste creado para hacer cualquier cosa. Fuiste creado para buenas obras. Dice, creados en Cristo Jesús. Quiere decir que usted y yo estamos formados en Cristo. No en cualquier cosa, formados en Cristo. Y Cristo vive a través de nosotros. El pastor decía el día viernes, marchamos por Jesús. No, marchamos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Y si yo voy por allá, ¿dónde va Jesús? Va conmigo. A donde yo vaya, Jesús va conmigo. Por eso es que tengo que dar testimonio, amén, de que Jesús está conmigo. Mi papá siempre me decía, donde quiera que vayas, acordate que sos la hija de Juan Bianchi. Entonces yo tenía que portarme como la hija de Juan Bianchi. Amén. O de la hermana Tita, que es mi madre. Amén. Y donde vaya, no solamente soy la hija de Juan Bianchi, soy la hija de un rey. Soy la hija de Dios. Cristo vive en mí. Y donde quiera que vaya, voy con Cristo. Por eso cuando marcho con Jesús. Amén. Por eso cuando voy con Jesús. Creado, dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Como le digo siempre, me encanta porque Dios no es un Dios como somos nosotros. Amén. A lo que salga y a lo que venga. Vamos solucionando ahí en el camino. No. Dice que Él preparó de antemano las cosas que ha de darnos y ha de bendecirnos. Por eso decimos, hermanos, que hay un propósito del enemigo de quebrantar los planes de Dios en nuestras vidas. Hay un propósito de Dios de que los planes de Dios se puedan cumplir, que la palabra de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Hay muchos espíritus que se mueven para promover que la palabra y la presencia de Dios no se haga fuerte en nosotros. Hoy hablamos de espíritus engañadores, pero también hay espíritus de desobediencia. Hay espíritus de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu de desobediencia? Esos que dicen, sí, yo escucho la palabra, pero bueno, hago como a mí me parece. A mí me parece que es así, o yo creo que es así. Otro espíritu es el espíritu de cansancio. Yo lo he escuchado muchas personas. Al ver que quizás no logran, no llegan a alcanzar lo que anhelan, lo que desean, se cansan, se desaniman. Y hay espíritus que le dicen, nunca lo vas a lograr. Mira que no se puede. Mira que muchos lo han intentado, ¿verdad? ¿Vio esas personas que baten récord, que quieren subir montañas y escalar? Yo me imagino que alguien les dirá, no, mira que alguien trató de hacerlo y no pudo. ¿Y cuántos dicen, si aquel no pudo, entonces yo tampoco? Pero hay muchos que dicen, aquel no pudo, pero yo seguro que voy a poder. Amén. Porque hay espíritus, hermanos, para desanimar. Hay espíritus que te dicen que no es posible. Mira que yo hace años que estoy orando por lo mío y no veo nada. Bueno, entonces yo no voy a orar tampoco. Y hace años que anhelo tanto y no lo veo. Entonces el diablo dice, no ores más, quédate tranquilo, anda, recibí, levantá las manos, cantá y anda tranquilo para tu casa. Espíritu de cansancio, ya no puedo más, ya no doy más. El cansancio trae desánimo. Cuando uno está cansado, ¿qué quiere hacer? Mi esposo me decía estos días, estoy cansado, dame algo para el cansancio. Le digo, la cama, otra cosa que quiere que te dé. Estoy cansado, dame algo para el cansancio. Y yo cuando estoy cansada, ¿qué hago? Cierro todo y me acuesto a dormir. Lo mejor para el cansancio, amén. Y en el cansancio espiritual sucede lo mismo. Me canso espiritualmente, entonces ¿qué hago? Me duermo. Apago el despertador y me duermo. Pero sabe que el Señor me hablaba en esta semana, el día viernes que tuvimos la oración aquí. Estábamos orando, estábamos intercediendo y Dios me hablaba de un ejército dormido. Un ejército dormido. De cuánta gente, hermanos, que ha experimentado el poder de Dios en su vida, le ha servido al Señor y hoy están dormidos. Dice, sí, capaz que el domingo voy. Sí, iba a ir el domingo y justo me cayó gente. Iba a ir el domingo y justo llovió. Iba a ir el domingo y justo me vino un dolor de panza. Iba a ir y justo me pasó tal cosa. Un ejército dormido. El Señor me hablaba de un ejército dormido. ¿Cuántos
dormido. ¿Cuánta gente que hace muchos planes? Tal día voy a hacer tal cosa, tal día. El otro día le decía algo, ¿y qué tal si programás el domingo llegar a la iglesia? Ah, estaría bueno. Estaría bueno. Pero de ahí a que llegue es otra cosa. Un ejército dormido. Un ejército que quizás escucha la voz de Dios. Porque la voz de Dios está sonando en este tiempo. La trompeta de Dios está sonando. Yo no sé si usted la puede escuchar. Yo no sé si usted la puede escuchar, pero yo puedo escuchar la trompeta de Dios sonando y llamando a su ejército. Y el Señor me hablaba y me decía, viene una nube espesa. Esto no es para que se asuste. Es lo que estábamos hablando, el mundo espiritual. Y no quiero, usted sabe que yo no soy sensacionalista ni me gusta hacer apología de estas cosas. Pero crece, hermanos, la maldad. La maldad avanza. Y el Señor me mostraba cómo la maldad avanza. Cómo esas nubes espesas van cubriendo nuestra nación. Y el Señor me mostraba un ejército dormido. ¿Por qué, nos preguntamos, hermanos, hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tantas muertes? Prendemos la televisión, un muerto acá, 2 muertos allá, 3 muertos, y mataron a este y mataron al otro, y robaron y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque los poderes de las tinieblas se están haciendo fuertes. Porque el diablo en este tiempo, hermanos, está lanzando todo su armamento. ¿Y la iglesia qué hace? Apaga el despertador y dice, 5 minutitos más, Señor. Mientras las fuerzas de maldad aumentan. El Señor me decía, hay un ejército dormido. Hay un ejército que está dormido, bajo espíritus engañadores. Quédate tranquilo, no hagas nada, así como está bien. ¿Necesitas salvación para los tuyos? Orá en la comida, que es suficiente, total, Dios escucha las oraciones. No. El ejército de Jesucristo en este tiempo necesita meterse en oración. No te conformes con la oración de la comida y la oración de la merienda. Porque algunos a la hora de la comida aprovechan a orar por el padre que no es salvo, por la madre que no es salva, ¿verdad? Por las necesidades. No. Hay que sacar un tiempo, hermanos, para orar y para batallar y para ponernos y plantarnos en el lugar que el Señor nos ha llamado a estar. Dios no te llamó a estar debajo de las sillas. Dios no te llamó a estar debajo de la mesa. Y esto no es para la gente mayor. Esto es para los jóvenes también. Amén. Que necesitan sentarse en los lugares celestiales que el Señor nos ha llamado a estar. No a estar debajo de la mesa y escondidos. Aunque por ahí dice, ¿verdad? Soldado que huye sirve para otra guerra, pero en esta no. Amén. En esta hay que estar en el frente de batalla y hay que pelear por lo que el Señor nos ha dado. Yo creo también en este tiempo, mis hermanos, y quiero compartir con ustedes esta palabra. Creo en la restauración de la familia que Dios está estableciendo en la iglesia. Amén. Pero para eso, hermanos, hay que pararse firme. Hay que batallar. Dios me prometió. Sí, Dios me prometió. Dios lo dijo que va a hacer. Pero yo no me puedo sentar a tomar mate y mirar la novela toda la tarde. Total, Dios dijo que lo va a hacer. Dios me prometió. Pero dice que es mi lucha, que no es contra carne ni sangre. ¿Por qué? Porque los suyos, el poder de las tinieblas, que están muertos en delitos y en pecados, todavía están apresados, todavía están agarrados, y tu oración es lo que puede hacer que sean libertados. Tu oración y tu clamor, tu intercesión, tu guerra, tu movimiento, moverse, pedirle al Señor, reclamar lo que Dios nos ha dado. El enemigo muchas veces, hermano, tira dardos. Pero qué bueno, porque el libro de Efesios dice que nosotros tenemos una armadura. El enemigo te puede tirar dardos, pero qué bueno cuando te paras firme en el lugar que el Señor te puso y decís, yo tengo mi armadura. Yo tengo mi armadura. Yo tengo unas armas que el Señor me ha dado, y como mi lucha es espiritual, mis armas no son carnales, sino que son espirituales y son
encima poderosas. Amén. Hay cosas, hermanos, en las que nosotros no podemos pelear en lo natural. No podemos pelear con la palabra, porque yo he peleado con la palabra. Yo he peleado con la penitencia. Yo he peleado con tantas cosas y mire, no he podido. Entendí que hay cosas que son espirituales. Amén. Y que tenemos que pelearlas en el espíritu. Amén. Hay cosas que vienen del mundo espiritual y necesitamos meternos en ese mundo espiritual y batallar como hijos de Dios. Recuerde que tenemos autoridad como hijos de Dios si andamos como hijos de Dios. No podemos meternos al mundo espiritual, mire, andando con un pie acá y el otro pie allá. Alguien me preguntaba, ¿verdad?, en estos días, no me acuerdo quién era, si podemos reprender demonios. Viviendo de cualquier manera no podemos reprender demonios. Necesitamos estar revestidos del Espíritu Santo, porque si no nos va a pasar como aquellos que dijeron: a Pablo y a Jesús los conocemos, pero ¿y ustedes de dónde salieron? Nosotros no sabemos quiénes son ustedes. A Pablo y a Jesús los conocemos. Bárbaro, tremendo, y me imagino, tremendos siervos de Dios. Pablo tremendo, y Jesucristo ni hablar. Pero ¿y ustedes quiénes son? Porque necesitamos la autoridad. Dios nos ha dado una autoridad para cuando entremos en el mundo espiritual estemos respaldados y que aún el enemigo sepa a quién está enfrentando. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, porque cuando peleamos en la carne y peleamos en la sangre nos cansamos. Cuando peleamos en la carne nos fatigamos y nuestro ánimo decae. Pero cuando peleamos en lo espiritual, hermano, cada vez que vamos a la batalla, mire, quizás podemos terminar cansados, pero terminamos con gozo, diciendo: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, yo sé que tú vas a cumplir. Como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo creo que esto es un tiempo que Dios, si usted lo cree, hermano, tome esta palabra. Si no la cree, mire, tírela para atrás, que la agarre el de atrás. Creo que Dios quiere restaurar la familia. Estábamos en estas semanas orando con nuestros hijos en casa, y el Señor me da una palabra. Esa palabra donde dice: me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Cuál es su Jerusalén? Su casa. ¿Dónde tenemos que ser testigos primero? ¿Dónde se tiene que manifestar la gloria de Dios primero? En su casa. Y usted, como decía la palabra, ¿verdad?, usted es el encargado de llevar la gloria de Dios a su casa. ¿Cuántos estuvieron hace 2 domingos atrás cuando estuvo el hermano Richard Bernstein? ¿Cuántos estuvieron? ¿Varones? ¿Qué decía? Que los varones tienen que tomar su lugar en la casa, como sacerdotes de la casa. Tomar su lugar, tomar autoridad. Por eso dice: me seréis testigo en Jerusalén. ¿Cuál es mi Jerusalén? Mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Poner en orden mi casa primeramente, para que entonces la gloria se manifieste en mi casa y después se sea extensiva. Yo entendía y decía: Señor, tu gloria primero tiene que manifestarse en mi familia, en los míos, en mis hijos. Y como familia estamos viendo la gloria de Dios. Como familia estamos experimentando la gloria de Dios en este tiempo. No andamos caminando en el aire, amén, pero estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo que Dios algo está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra, cuando los recursos naturales que tenemos como madres o como padres no hacen nada, tenemos que ir a la lucha espiritual. Porque hay algo que quizás cuando hablamos no se entiende. ¿Por qué? Porque el enemigo ciega el entendimiento. Que por más que usted le hable, no entiende. Y Fabiana me decía hoy: le comparto la palabra y me enojo porque no la entiende. No te preocupes, Fabiana, es que el enemigo ciega el entendimiento. Por más que usted le hable muy claramente que Cristo murió en la cruz del Calvario, que le salvó, que si no busca de Cristo su final va a ser tremendo, como el enemigo le cegó el entendimiento, no va a entender. Entonces, como en lo natural usted no puede, tiene que ir a lo espiritual. Tiene que ir a buscar las armas que el Señor nos ha dado. Recuerde su lucha. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Esto es un enfrentamiento de poderes
Es un enfrentamiento de poderes. Amén, aquellos que les gusta ver esas películas, ¿no? Donde se enfrentan, esas películas fantasiosas. A mí me gustan esas películas. Enfrentamiento de poderes, el más fuerte y el más grande, ¿verdad? Y el libro de Daniel nos habla de eso. Nos habla del enfrentamiento de ¿qué? De Miguel y sus ángeles y del príncipe de Persia. Mejor película que esa ni se la imagine. Amén. Peleando y batallando en los aires para que usted y yo seamos bendecidos. El Señor peleando por nosotros para que su propósito se cumpla en nosotros. Y ahí Satanás enviando todos sus demonios y todos sus huestes allí. ¿Para qué? Para que no se cumplan. Por eso es una lucha que no es contra carne ni sangre, sino dice contra principados y contra potestades. Cosas fuertes. Yo por eso no me meto. Yo oro lo necesario en la comida y en la merienda. El diablo allá y yo acá. No me meto. Que él haga la suya y yo hago la mía. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque esta lucha no es del que quien quiera. Esto no es de quien quiere luchar. Si usted ha aceptado a Cristo, ¿cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Ya está en la lucha. Ya está en la batalla. No se puede ir atrás. Ah, no, yo no reprendo demonios. No, 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 no. Esto es una cuestión personal. Una cuestión de salvación. Lo que está en juego es su vida. El de al lado déjelo que él pelee sus batallas. Pero lo que está en juego acá es mi vida y mi propósito en Dios. Y que el enemigo quiere introducir sus planes. Pero qué bueno que el Señor nos ha dado armas espirituales con las cuales podemos batallar. Amén. ¿Para qué? Para que los planes del maligno puedan retroceder. Y como dice la palabra, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ya marcó nuestro destino. Dios ya dijo, mire, a través de la palabra tenés que ir por acá. Dios ya nos puso el GPS. Vio que cada vez se inventan más cosas. Hoy tenemos GPS, celulares con GPS, ¿verdad? Le decía a Gustavo recién que el celular es más inteligente que él. A eso lo dijo él. Que se le cambió solo. Amén. Hoy tenemos más cosas inteligentes. Hoy hay un GPS que le dice tal calle y le dice doble a la derecha, prepárese para girar a la izquierda, siga, ¿no? No nos podemos perder. Recalculando también, ¿verdad? Cuando se pierde y no sabe, o cuando uno se pierde. Porque a veces dice, si a mí me dice gira a la derecha, giro a la izquierda, giro para cualquier lado. Amén. Porque soy como el pueblo de Israel. No distingo mi mano izquierda. Mi esposo dice, ¿con cuál escribís? ¿Con cuál escribís? Con esta. Entonces esta es la derecha. Dice que él ya preparó, ya le marcó el rumbo que usted tiene que ir. Ya le dijo, tenés que doblar a la izquierda, tenés que doblar, seguí derecho. Párate un poquito acá, seguí, avanzá. Y Dios nunca le va a decir retroceder. El GPS de Dios no tiene retroceso. El GPS de Dios le va a decir, seguí, avanzá. Por eso el apóstol Pablo dice, yo me extiendo a lo que está por delante. Lo que quedó atrás, déjalo atrás nomás. Yo voy para adelante. Y quizás a veces, hermanos, somos un tanto reiterativos en algunas cosas, pero aquellas cosas que han marcado mi vida a mí me gusta compartirlas. Veo que a veces uno pasa por ciertos lugares y siempre se acuerda de algo. Yo siempre que paso por la ANCAP, que está aquí en la Ruta 1, ahí en La Teja, recuerdo la primera vez cuando llegamos a Montevideo con mi esposo, cuando veníamos en el Citroën. Recién ahí yo me di cuenta de lo que había hecho. Que había decidido venirme a vivir a un país que no conocía. Que iba a venir a vivir entre gente que después que los conocí, por supuesto, otra cosa, les amo, ¿verdad? Es otra cosa. Iba a venir a compartir con gente que nunca había visto en mi vida, que no sabía ni a dónde venía, ni a qué venía, simplemente obedeciendo el llamado de Dios. Y me pasó algo tan tremendo que marcó mi vida. Por eso decía que el camino de Dios es derecho.
y vio que desde el ANCAP hasta no sé dónde, ¿verdad? Creo que ahora hicieron unas cuantas salidas. No había salida. Yo buscaba una salida y yo decía, por acá tiene que haber algún retorno. Por acá tiene que haber alguna calle que podamos volver y decir, nos volvemos para Colonia y de Colonia nos vamos otra vez para Buenos Aires. Y no encontré ninguna salida. Mi esposo dice, no hay salida hasta el centro. Wow, digo, hasta el centro. Y una vez que esté al centro ya no me puedo volver porque ahí es donde íbamos a vivir. Y entendí, hermanos, entendí que el camino del Señor es sin retorno. Una vez que uno pone sus manos en el arado, y eso me quedó tan marcado, y siempre que voy por la ANCAP me acuerdo. Y sigo buscando salida y no las hay. Sigo pensando por dónde me podría haber metido para poder regresarme, y no hay salida. Porque el Señor dice, tenés que ir para adelante. Tenés que ir derecho, seguí derecho, porque dice esta palabra que Él preparó de antemano sendas para que andemos en ella. El camino puede ser difícil muchas veces. A mí se me ha hecho difícil. Todavía se me hace difícil. Amén. Pero yo sé que Dios preparó de antemano cosas maravillosas y nos ha sentado en lugares celestiales. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros entendemos y miramos más lo que Dios tiene para nosotros que los planes del enemigo, que las cosas difíciles que pasamos, decimos, yo estoy en lugares celestiales. Dios ya me ha dado la victoria. Jesucristo ya las preparó de antemano. Él ya preparó, entonces tengo que estar tranquilo, tengo que estar seguro, pero tengo que estar luchando. Tengo que estar batallando, porque esta lucha, hermanos, se termina cuando Cristo venga. Mientras Cristo venga, hermano, no se me saque las botas, no se me baje el escudo, amén, no se saque la coraza, no se saque nada. Permanezca firme allí, porque esta lucha es constante, amén. Le invito a ponerse de pie en esta hora. Gracias, Jesús, aleluya, te bendecimos, Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Yo no conozco las cosas que quizás las que usted pueda estar pasando o pueda estar viviendo, pero yo sé que todos tenemos luchas. ¿Cuántos tienen luchas? Algunas son más fuertes que otras. Algunas son más difíciles que otras. Amén. Pero sí, mi hermano, cualquiera sea nuestra lucha, sabemos que en la palabra de Dios, en esta esperanza maravillosa que es la palabra de Dios, tenemos la victoria. Quizás hay cosas que no estamos haciendo. Quizás hay palabras que no estás declarando al cielo. Quizás hay actitudes en tu vida que todavía no las has podido cambiar, no las has podido modificar en tu vida para que la gloria de Dios se mueva en nosotros, para que la presencia y el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Necesitamos tomar, como dice la palabra, toda esa armadura. Que en esta mañana en fe puedas decirle, Señor, yo tomo esa armadura por los míos. ¿Cuánta gente que peleó en favor de un pueblo, en favor de un país? Quizás mucha gente que hoy ya no está en este mundo, pero peleó porque creyó que valía la pena pelear. Yo no sé si usted entiende que pelear por los suyos vale la pena. Yo creo que pelear por los míos vale la pena. No importa cómo estén, no importa lo que hagan. Yo sé que Dios tiene un propósito en sus vidas, que Dios ya de antemano preparó cosas, caminos por los cuales ellos van a andar. Que podamos declarar esta palabra, sobre todo en tu familia. Hay una palabra que quiere derramarse sobre la familia, de restauración, de bendición, de hijos pródigos. El Señor hablaba a mi corazón y me recordaba esta palabra. Dice que Él es el que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Hay muchos hijos que necesitan volver su corazón a sus padres. Quizás están viviendo en sus casas, no se han ido, porque usted sabe que hay muchos hijos pródigos que no se fueron lejos, pero están en la casa del Padre, pero no tienen esa comunión con el Padre. Y quizás en este tiempo, hermanos, la restauración familiar no es simplemente de hijos que se han ido y que necesitan volver, sino que hay hijos que necesitan volver su corazón a sus padres. Necesitamos esa restauración, nuestra Jerusalén, nuestra casa, nuestra familia. Yo quiero declarar en esta mañana una palabra de restauración en tu familia, y todos aquellos que necesiten esa restauración familiar, esa restauración en su familia, que tomen esta palabra, levante su mano en fe y diga: yo necesito que el altar de mi familia
Necesito que el seno de mi familia sea edificado nuevamente, sea restaurado nuevamente. Quizás tenés hijos que se han apartado del camino del Señor, hijos que se han apartado de tu hogar, pero quizás tenés hijos que tal vez no tenés la comunión como padre, no puedes acercarte a ellos, no puedes impartirles, porque tal vez has dureza en sus corazones, porque tal vez a veces hasta como padre muchas veces nos manejamos mal, hay cosas que no hacemos, hay cosas que no hablamos, hay cosas que no corregimos, hay cosas que no decimos, hay cosas que no demostramos, porque nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos mostró cómo ser padres. Quizás a veces cuando la palabra de Dios sale y no la escuchamos, no escuchamos el consejo, no escuchamos la palabra, y tal vez has perdido tus hijos. Tal vez has perdido como padre, como madre, la autoridad sobre tus hijos, el respeto de tus hijos. Pero queremos en esta mañana poder declarar restauración en la familia. Creemos que la gloria de Dios va a comenzar a manifestarse en medio de la familia. La gloria de Dios tiene que verse en medio de la familia. Te adoramos, Jesús. Comenzá a declarar esa palabra sobre los tuyos, sobre tus hijos. Y los hijos sobre los padres. Aquellos hijos que quizás se sienten alejados de sus padres por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Que podamos pedirle en esta mañana al Señor que restaure. Que restaure. Si quizás tus padres se han equivocado, tus padres no han actuado como esos padres que anhelabas, que deseabas, que necesitabas, que pueda haber perdón en nuestro corazón y restauración para que la gloria y el poder de Dios se pueda manifestar. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo, te glorificamos, oh Rey. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, ese bálsamo de tu aceite, Señor, traiga restauración a las vidas, Padre. Que tú vuelvas el corazón de los hijos a los padres. El corazón de los padres a los hijos, Señor. Aquellos padres que quizás por diferentes situaciones han perdido, Señor, las ganas de enseñar, las ganas de corregir, Señor. Que tal vez hasta han perdido la autoridad, Señor, sobre sus hijos, Padre. Señor, en el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana puedan retomar esa autoridad. Puedan sentarse en esos lugares celestiales, Padre, y reclamar esa autoridad como padres sobre sus hijos, Señor. Aún los que están alejados de ti, aún los que están lejos de tu casa, Señor amado. Que el clamor y la oración de esos padres pueda traerlos nuevamente a ti, Señor. Tú puedas restaurar las relaciones familiares, Señor. Aún en los matrimonios, Padre Santo, tú puedas restaurar, Padre. Porque tu palabra dice que seríamos testigos primeramente en Jerusalén. Nuestra Jerusalén, nuestra casa, declaramos en esta mañana que nuestra Jerusalén es nuestra familia. Señor, derrama de tu entendimiento sobre nosotros como padres, para que podamos enseñar a nuestros hijos, para que podamos tener la palabra de sabiduría, para que este mundo no los devore, Señor, para que las tinieblas, Dios mío, no avancen sobre sus vidas. Espíritu Santo, enséñanos en ti, Padre de la gloria. Te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos declarar una palabra de victoria, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia aquí representada, Señor, sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada hijo, Señor, sobre cada abuelo, sobre cada abuela, Señor. Padre, queremos declarar una palabra de libertad. Queremos declarar, Señor amado, que hemos de plantar bandera de victoria en tu nombre, que hemos de luchar con las armas que tú nos has dado, que son poderosas, Señor, que son poderosas para derribar fortalezas del enemigo, para derribar todo lo que se levanta, Señor, en contra del propósito y la voluntad, Señor, de lo que tú nos has creado para buenas obras. Que usted pueda declarar sobre los suyos que han sido creados para buenas obras. No los reniegue,
No maldigan más a los suyos. Comience a declarar sobre su vida que ha sido creado para buenas obras. Que ha sido creado para buenas obras. Que ha sido creado de antemano, ha sido marcado un camino por el cual debe andar, y comienza a declararlo en este tiempo. Comience a declarar sobre lo suyo. Ha sido creado para andar en buenas obras. Ha sido creado para andar en el camino que Dios le ha marcado. El propósito que Dios ha marcado sobre su vida. No importa que hoy se encuentre en un camino diferente. Comience allí a confesar que va a andar por el camino que Dios le ha marcado. Por el camino que Dios ha señalado y ha preparado de antemano para él. Proclámelo. Créalo con su corazón y confiéselo con su boca, porque hay poder en la palabra. Hay poder en lo que confesamos. Hay poder en lo que declaramos. Hay poder en la palabra que lanzamos. Palabras que no son lanzadas al viento. Palabras que no son huecas, sino palabras que tienen fundamento en la promesa y en la palabra que Dios nos ha dado, donde dice que toda tu casa será salva. Toda tu casa será salva. Declaramos esta palabra, Señor, y queremos confesar en esta preciosa mañana, Señor, que tú eres el que vives y reinas, que tú eres el Señor de nuestras vidas y que tú has de levantarte, Señor. ¿Cuántos se animan a decirle, Señor, levántate? ¿Cuántos necesitan que el Señor se levante en su familia? Por eso vamos a confesarlo en esta hora y vamos a decirle, levántate, Señor. Levántate con poder en medio de los míos. Necesito de ti, Jesús. Necesito tu poder. Necesito tu autoridad. Levántate, Jesús. Levántate, Señor, con poder. Levántate, bendito Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Señor. Cántalo con fe. Cántalo con fe. Clama en tu corazón y dígale, Señor, levántate. Levántate. Necesito que te levantes, Señor. Oh, sí, Jesús. Necesito ver tu gloria, Dios. Levántate, bendito Dios, aleluya. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Sí, Señor, aleluya. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Cántelo. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Y huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Sí, Señor. Aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará. Declárelo. Gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará. sobre todo imperio, tu presencia reinará. Gobernará sobre todo principado. Levántate. Sí, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Huyan delante de ti. Tus Enemigos se dispersen delante de sí, ti. Señor, aleluya. Todos aquellos que aborrecen Tu presencia, tu
presencia reina. Declárelo sobre su familia. Dígale, Señor, tu presencia reinará, tu presencia gobernará, tu presencia, Dios, aleluya. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Jesús, que el Señor le continúe bendiciendo, amén. Y proclame que su presencia reinará sobre todo lo que usted anhele y sobre todo lo que usted desee. Que el Señor le bendiga.